Es muy grato estar de nuevo con ustedes con dos temas, el uno de carácter económico. ¿Hasta qué punto la crisis económica que vive el mundo, particularmente Europa y los Estados Unidos, pueden afectar la economía y también a la sociedad colombiana? Ese es el primero. Y el otro tema tiene que ver con Yuri Buenaventura, que es de Buenaventura y hay un festival del Pacífico de música maravilloso y es un personajazo desde el punto de vista humano extraordinario. En primer término quiero saludar al doctor Roberto Steiner. Él es el director de Fedesarrollo, una organización privada sin ánimo de lucro que vive en Colombia maravillosamente bien desde hace 40 años, haciendo estudios y es el más indicado para analizar el primer punto. Bienvenido, doctor Steiner. Muchas gracias, Darío. Un placer estar en su programa. Muy amable, por favor. Bueno, doctor Roberto Steiner, la crisis económica mundial sí es tan dramática, sí es tan grave, sí es tan delicada como se está pintando por parte de algunos gobiernos y analistas. Sí, Darío, yo creo que sin lugar a dudas estamos viendo el coletazo de una crisis que se inició ya hace 5 años y es sin lugar a dudas la crisis más profunda que ha vivido el mundo capitalista desde hace 90 años. O sea, es la continuación de la misma crisis. Yo creo que en gran medida lo es. La crisis se solucionó en parte, la crisis de 2008, en el sistema bancario de los Estados Unidos, pero claramente el coletazo que después tuvo en Europa ha sido significativo y la recuperación económica en los Estados Unidos ha sido anémica. Podemos esperar que países como Italia, como España, bueno, Francia, por supuesto, con ese liderazgo de Alemania, ¿van a ser capaces de reaccionar y hacer los recortes y los ajustes que se requieren en una cirugía muy profunda? Yo creo que debemos ser optimistas de que allá vamos a llegar, pero el proceso es tremendamente complejo porque requiere de unas medidas que son políticamente muy impopulares y que pasan, entre otras, porque gente que fue inocente en el proceso de esta crisis tenga que pagar la cuenta por aquellos que no lo fueron. En el caso de los Estados Unidos, ¿pareciera que está ya saliendo al otro lado del túnel? Yo creo que el problema de los Estados Unidos está resuelto en cierta medida en cuanto a que hace 4 años estábamos a puertas de ver el colapso del sistema financiero norteamericano. Yo creo que esa etapa completamente oscura está superada y la economía norteamericana tuvo un desempeño relativamente aceptable hasta la primera mitad del año pasado. Lo que ha sucedido luego es que ha recaído mucho la economía norteamericana, crece muy poco, genera muy poco empleo y por lo tanto se da la sensación de que vuelve a una situación crítica. Yo creo que son problemas serios los que se ven en Estados Unidos, pero son de un orden de magnitud totalmente diferente a los que se están viviendo en Europa. Todo agravado, desde luego, por la próxima contienda electoral de carácter presidencial el año entrante. Sí, en el caso de Estados Unidos y también en Europa. Los procesos electorales son amigos de que los políticos hagan ofrecimientos que son populares y en este momento lo que se necesita en casi todos los países occidentales desarrollados es todo lo contrario. Bueno, ahora, supongamos que esa recesión se acentúa y que evidentemente no se toman las medidas, ¿de qué manera nos puede pegar directamente a nosotros en Colombia? Nosotros somos relativamente optimistas de que, aunque ningún país está inmune a sufrir los coletazos de esta crisis, yo creo que hay razones para ser optimistas que en el caso de Colombia contamos con una serie de características, sobre todo macroeconómicas, que hacen pensar que el efecto de la crisis, que con seguridad se dará, va a ser relativamente modesto, como pudimos experimentarlo en la crisis de 2008 y 2009. No perdamos de vista que en el año 2009 la economía colombiana, las cifras revisadas sugieren que creció 1.5%, debió ser una de las pocas economías del mundo que creció en un contexto de crisis que era mucho más severo que el que estamos viendo en este momento. ¿Qué sectores se pueden ver más afectados por ese coletazo de la crisis? No, yo no creo que en estos momentos se pueda hablar de sectores individuales. Yo creo que el análisis lo hacemos a nivel macroeconómico. Nosotros estamos postulando que la economía colombiana este año probablemente va a crecer 5% y se va a desacelerar ligeramente el año entrante, pero estamos viendo crecimientos incluso superiores al 4.5%. No todos los sectores van a ser igualmente dinámicos, sabemos que la minería es el sector más dinámico, sin lugar a dudas, pero en estos momentos no estamos identificando que la crisis afecte a ningún sector en particular. Obviamente la experiencia de 2008-2009 sugiere que a nivel global, y Colombia no fue la excepción, termina siendo la industria
el sector más afectado porque la industria es el sector que más se comercia y el efecto de la crisis sobre Colombia va a venir sobre todo por la desaceleración de importantes socios comerciales que tenemos en Europa y en los Estados Unidos. Entonces uno podría pensar que si se ha de repetir la experiencia de 2008-2009, probablemente es el sector manufacturero el que va a sentir más fuertemente el coletazo externo, pero en estos momentos nosotros no estamos postulando un efecto importante para ninguno de los sectores de la economía colombiana. Afectación del sector industrial, que es el que se comercia, sobre todo porque nos van a comprar menos, esos países que son socios comerciales o importantes para Colombia. Eso es correcto, Darío. Colombia tiene un grave problema en contraste con muchos de sus vecinos, y es que nosotros comerciamos mucho con países que crecen poco y muy poco con países que crecen mucho. Venezuela, Ecuador, etc. Pues Venezuela, que prácticamente es un bloqueo, y Estados Unidos y Europa, que no crecen. Fíjese usted el contraste con Brasil. El principal socio comercial de Brasil hoy es China, que es una economía que crece al 9%. China es un importante socio comercial de Perú y de Chile, no es un importante socio comercial de Colombia. ¿Y no puede llegar a ser? Sí, y ojalá lo sea, y yo creo que el anterior gobierno y sobre todo el nuevo gobierno colombiano están haciendo esfuerzos importantes que todos debemos apoyar de estrechar vínculos con el Asia emergente, incluido por ejemplo el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur como una puerta de entrada hacia el Asia. Eso es muy importante y yo creo que Colombia va a llegar al Asia, pero va a llegar probablemente 10 años más tarde de lo que llegaron otros países de la región. Aquí menos la muerte, todo nos llega normalmente mucho más tarde. Usted habla de un crecimiento del Producto Interno Bruto para este año del 5%. Hace unos días entrevisté a Luis Carlos Villegas, el presidente de la ANDI, y él es más optimista. Él dice que sus proyecciones de ANDI dan el 5.7%. ¿Está exagerando? No creo que esté exagerando. Estas proyecciones se hacen con un enorme grado de incertidumbre. Ojalá el doctor Villegas tenga razón. Bueno, pero usted no cree. En estos momentos le toca creer, por supuesto, y de oficio a las proyecciones que nosotros mismos hacemos y son ligeramente menos optimistas que las del doctor Villegas. Pero déjeme decirle que 5% o 5.7% es una cifra que hoy en día cualquier país del mundo envidiaría. Colombia está en una situación privilegiada en ese sentido. Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Asumamos que se va a aprobar a mediados de octubre, como todo parece indicarlo. ¿Eso qué va a significar a la corta y a la mediana? Yo creo que lo primero que significa es quitarnos de encima ese San Benito, que yo creo que nos tiene aburridos a todos desde hace 2 o 3 años. Lo que es bien paradójico es que pareciera que lo van a aprobar finalmente en medio de una crisis de empleo brutal en los Estados Unidos, lo cual da prueba de lo que siempre dijo el gobierno de Colombia, y es que uno de los grandes beneficiados de este Tratado de Libre Comercio son los Estados Unidos y los trabajadores de los Estados Unidos que tanto se opusieron durante tantos años a este tratado. Al final, el tratado probablemente va a ser aprobado porque es interpretado, creo yo, correctamente como un generador de empleo en los Estados Unidos. ¿Y a nosotros nos va a perjudicar en el empleo? No, para nada. Yo creo que para Colombia lo que hace es dejar escrito en piedra una serie de prebendas prebendas en el tema arancelario que tocaba renegociar cada año a través de estos acuerdos bilaterales vinculados al tema de las drogas. Colombia ha tenido acceso con 0 aranceles al mercado americano durante muchos años, pero es una negociación tortuosa, políticamente costosa y muy aburridora que había que hacer cada año. El Tratado de Libre Comercio en esencia lo que hace es dejar esa desgravación arancelaria escrita en piedra, y yo creo que eso es muy bueno, sobre todo de cara a mirar el largo plazo, inversiones que probablemente no se habían hecho en sectores estratégicos colombianos con el propósito de exportar a Estados Unidos. Yo creo que algunas de esas inversiones probablemente sí se van a materializar ahora, pero yo creo que sobre todo debemos reconocer que esta es una decisión política, es Colombia entrando a un relacionamiento diferente con los Estados Unidos. Yo creo que esto hay que mirarle mucho la dimensión política. Yo creo que la dimensión económica es importante, pero no es lo central en este caso. Pero si estamos preparados en materia de infraestructura, de dobles calzadas, de puertos, de ferrocarriles, sectores como el de la agricultura, por ejemplo, o el automotriz, ¿sí se podrán defender? Mire, Darío, evidentemente nuestra infraestructura no es la propicia para comerciar internacionalmente, pero seamos claros, si no tenemos la infraestructura para exportar, tampoco tenemos la infraestructura para importar. Nuestra mala infraestructura siempre la ponemos sobre el tapete, como el gran cuello de botella, para que le vendamos al resto del mundo, dando a sugerir que nos van a invadir de productos del resto del mundo. Uno necesita carreteras para importar y para exportar, necesita puertos para importar y para exportar. Colombia ha gozado, paradójicamente, gracias a esa precaria infraestructura, de lo que los economistas llamamos una protección natural evidente. Y es que es muy difícil llegar a este país, así como mencionamos que es muy difícil mandar contenedores a Shanghái, pues es igual de difícil traerlos para acá.
En unos segundos vamos a continuar conversando con el director de Fedesarrollo, el doctor Roberto Steiner, la salud de la economía, además sobre una serie de problemas estructurales que tenemos en nuestro país. Ya regresamos. Continuamos aquí en Entérate del canal Caracol Internacional con el director de Fedesarrollo, un economista, experto en temas macroeconómicos, un hombre que dirige un equipo de investigadores no solamente de la macroeconomía en Colombia, sino de estudios de coyuntura. Su pronóstico sobre el dólar, al 31 de diciembre, ¿cómo podemos terminar el año? Mire, Saque Darío, la bola mágica. Darío, yo Steiner. trato de no desprestigiarme hablando de temas que, como usted dice, son de bola de cristal. Nosotros creemos que hoy en día, en virtud de lo que está sucediendo en los mercados internacionales, el peso está más débil de lo que probablemente va a cerrar el año. En estos momentos la tasa de cambio está del orden de 1.900 pesos y nosotros pronosticamos que eso se va a devolver un poco hacia el final del año. Hay gente que cree que se puede devolver muchísimo, nosotros creemos que probablemente no se va a devolver tanto. 1850, 70, sí, por a ahí. nosotros nos cabe en la cabeza una cifra del orden de 1850, pero repito, no quiero sonar a que estamos haciendo un pronóstico muy científico de algo que es tan difícil de pronosticar como el clima, pues, por decir algo. ¿Tasa de inflación? ¿Se va a cumplir la meta del 3, 3,5? Sí, la meta del banco está entre 2 y 4%, con el punto medio en 3, la inflación está muy cerca de su punto medio y yo creo que se va a cumplir los pronósticos, todas las encuestas sugieren que se va a cumplir. Esa es una fortaleza inmensa que tiene nuestro país y es la alta credibilidad que tiene nuestra autoridad monetaria. En materia de desempleo, ¿vamos a llegar a un dígito o se tienen que ir los dos ministros? Vamos a llegar a un dígito probablemente en octubre, pero eso es estacional. El desempleo en octubre suele ser más bajo. Al final del año seguramente la tasa de desempleo va a volver a 2 dígitos. 10, 10 y medio. Incluso podría ser un poco más. 11. Bueno, hablemos de los problemas estructurales que tiene nuestra economía. Quizás el tema de las pensiones. Pues tenemos varios problemas estructurales, ya usted mencionó uno en el campo de la infraestructura, el tema de las pensiones sin lugar a dudas. Colombia es un país donde hoy en día solo 1 de cada 4 personas en edad de pensionarse recibe una pensión. Es un país en que con cargo al presupuesto nacional salen todos los años recursos equivalentes al 5% del Producto Interno Bruto. Para tener una idea de qué quiere decir eso, ese es el total del recaudo del IVA para pagar pensiones que en su gran mayoría, un 90% de ese pago va a el quintil más rico de la población. Entonces tenemos un sistema que es carísimo. Y aberrante. Aberrante y que beneficia a unos pocos. Yo no puedo creer que no haya consenso nacional de que ese esquema requiere ser reformado. ¿Y por qué ningún gobierno lo ha querido enfrentar, siendo un problema que viene de años, de años? Yo creo que no es preciso, Darío, decir que ningún gobierno lo ha querido enfrentar. Durante las 2 administraciones Uribe hubo cambios, hubo mejoras, pero la tarea nunca quedó completa. Y yo creo que lo que se enfrenta el gobierno del presidente Santos es una nueva reforma. Ya el ministro de la Protección Social ha anunciado que viene una reforma y nosotros naturalmente acompañaremos al gobierno en eso. Exactamente en qué consiste la reforma. Obviamente es tema de debate, pero lo que no puede ser tema de debate es que el sistema como tenemos hoy en día requiere de una urgente cirugía. Pero yo sí quiero ver cómo va a ser esa reforma teniendo un vicepresidente de la República como Angelino Garzón, líder sindical muy sensible a que no le toquen absolutamente nada que tenga que ver con beneficio a los trabajadores y al viejo Instituto de los Seguros Sociales. Yo soy un poco más optimista. El vicepresidente ha sido muy claro en poner sobre la palestra en las últimas semanas el tema de la pobreza en este país. Este país no es un país pobre, pero es un país donde hay mucha gente muy pobre. Y naturalmente una de las formas de atacar ese problema es tener una destinación del gasto público que esté mucho más acorde con esa realidad. Yo estoy seguro que el vicepresidente tiene que ser consciente de que no hace mucho sentido que el gasto que sale del presupuesto nacional para pagar pensiones beneficia a los más ricos. Infraestructura, pensiones, pobreza absoluta, somos el tercer país más pobre en términos de pobreza extrema del mundo, con Haití, con alguno del África. ¿Y cuál otro? ¿Un cuarto? Tema estructural. Yo creo que hay un tema estructural que en eso tenemos buena compañía, o yo diría hay 2 temas estructurales en que tenemos buena compañía en todas partes del mundo, o en muchas partes del mundo. Uno es un sistema tributario que hay que corregir, hay que volverlo más eficiente, más equitativo, más progresivo. ¿Más impositivo?
Yo creo que sí, ese es un tema un poco más controversial, pero lo que no creo que sea tema de controversia es que necesitamos mejorar la calidad del código tributario. Y el otro tema que hoy en día está en el centro de atención en muchísimos países, sobre todo en esta parte del mundo, es el tema de la calidad de la educación. Yo creo que nosotros ya hemos superado etapas de desarrollo en que el gran reto era aumentar la cobertura, y ahora que tenemos niveles de cobertura bastante aceptables, tenemos que tomarnos en serio mejorar la calidad de la educación. En el mundo moderno, en el mundo globalizado, la educación es lo que marca la diferencia entre países que progresan y países que se rezagan. Bueno, no hemos hablado del tamaño del narcotráfico. ¿Qué tanto sigue pesando el narcotráfico en un país como Colombia? Ustedes que estudian toda la economía y los problemas macros de este país. Darío, esa pregunta me queda difícil resolverla porque los estudios que se hicieron sobre ese tema se hicieron hace mucho tiempo. De hecho, tuve el honor yo de dirigirlos en Fedesarrollo hace 10 o 15 años. Yo creo que el estimativo más razonable que uno puede hacer hoy en día es que el problema sigue siendo serio, pero es mucho menos serio que antes. Antes se estimaba que el narcotráfico podría producir recursos equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto. Yo estoy seguro que si hoy se hicieran esos cálculos la cifra sería menor. ¿Es un medio de pronto? Puede ser. Eso no quiere decir que el tema haya desaparecido, que no haya grandes retos, que no haya grandes responsabilidades de todos para seguir combatiendo ese flagelo, pero creo que a nivel macroeconómico, sin lugar a dudas, el monto de esos recursos tiene que haber disminuido en los últimos años. En el concierto de América Latina, ¿cómo estamos económicamente y sobre todo de cara al futuro? ¿Es optimista? Totalmente optimista. Yo creo que no cabe la menor duda de que Colombia es el país, la niña de los ojos bonitos en el contexto latinoamericano, por varias razones. Uno, está probado que Colombia tiene unos fundamentales macroeconómicos muy buenos. En eso está en buena compañía con países como Perú, como Chile, sin lugar a dudas no es el único. Segundo, es un país que tiene una estabilidad política que es destacada. Aquí, a pesar de ciertas discrepancias políticas acá y allá, hay una continuidad en la política económica y en el relacionamiento entre el Estado y el sector privado que yo creo que es bien visto por todas partes del mundo. Y tercero, es un país que en algunas dimensiones lo hizo tan mal durante los últimos 20 años que hay enormes oportunidades de negocios en Colombia. Entonces yo creo que esos tres factores, estabilidad macroeconómica, estabilidad política y oportunidades de negocios, hacen que Colombia sea hoy en día probablemente el país más atractivo en América Latina para los inversionistas extranjeros. Bueno, podemos estar muy tranquilos. Colombia está más sólida, está más preparada desde todos los puntos de vista para enfrentar el coletazo de la crisis económica mundial. Hemos estado con Roberto Steiner, director de Fedesarrollo, aquí en Entérate. Y los invito a unos comerciales, pero después a que valoren la dimensión artística y humana de Yuri Buenaventura. En unos segundos, aquí en Caracol Internacional. Y regresamos con un artista muy popular, no solamente en Colombia, también en Francia y en buena parte de Europa. Un músico de pura cepa, empírico. Después estudió en París, por supuesto, tuvo su profesor de bongó, porque con el bongó se ganó la vida en los metros de París para estudiar, no terminó lamentablemente, ciencias económicas en la Universidad de Nanterre, el Yuri Buenaventura. Realmente es su nombre artístico, porque él se llamaba Yuri Bedoya, porque su papá era un profesor de Carmen de la Trato en el Chocó, Manuel Bedoya. Yuri, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantadísimo de estar de nuevo con usted, Yuri, en este programa. Muchas gracias. Quiero saludarle respetuosamente al maestro que es usted, al ser humano. Después de tantos años de trabajo musical, recuerdo el respaldo. Cuando uno es conocido pues por la mamá y el papá y los primos que hace esta carrera, el apoyo, el cariño, lo llena uno de fe. Más que un espacio es el respaldo. Yo quiero manifestarle ese cariño. Nosotros se lo brindamos, por supuesto, Yuri, por la admiración, porque sabíamos que detrás de esa humanidad suya había un gran artista, como efectivamente lo hay. Recuerda ese día, en el año de 1988, cuando se fue desde Tumaco, como con 8 o 10 músicos hacia París.
Es una locura en ese momento. Sí, sí. Llegar a París, al Charles de Gaulle, al aeropuerto, sin saber francés, en invierno, eso parecía la luna. Pues sí, pues uno viene de esa selva, de esa biodiversidad, y llega de peladero, entonces parecía la luna. Sí, un choque muy tremendo. Pero bueno, lo superó con un gran esfuerzo, con mucha disciplina. Aguantó hambre, ¿no? Sí, sí, no, a dieta, digamos. A dieta. Sí, a dieta. Yo los invito a que escuchen ustedes esta pieza musical, esta canción, cantada en este momento por Yuri Buenaventura, que lo catapultó y lo lanzó a la fama. A ver, Yuri, tiene que te pa. Bien. On a vu souvent rejaillir les feux de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres à brûler dont non plus de blé qu'à meilleur avril. Et combien les soirs pour qu'un ciel flamboie, les rouges et les noirs, ne s'époussent-ils pas? Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Bueno, una canción que en resumen significa no me dejen... No me dejes más. No me dejes más. Le llega al alma, ¿no? ¿Todavía lo conmueve después de cantarla tantas veces? Sí, señor. Es una pieza musical que me puso a dialogar con los tambores del Pacífico, los tambores de Colombia, con el África francoparlante, con la isla de Martinica, con Guadalupe, con las Guyanas, con Canadá, con Marruecos, con Túnez, con Algeria, con Senegal, con la isla de la Reunión, Madagascar, Tahití, Francia obviamente, Luxemburgo, Suiza, Bélgica, todos los países francoparlantes, pero que tienen una emigración afro. Entonces, ese tambor le habló directamente al afro francoparlante, a las Antillas francesas. Y los cautivó. Y los cautivó. Se los echó al bolsillo. Además, fue el primer músico de salsa en ganarse una distinción maravillosa, un disco de oro. Sí, señor. Es la primera... En la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, los puertorriqueños y los cubanos que iban en el ejército de los Estados Unidos llevaban los vinilos de cha-cha-cha y de mambo. Entonces, en la posguerra, el mambo y el cha-cha-cha fue un género que llevó mucha energía. Después, en los años 70, la Fania All Star hizo una gira en Europa y llevó otra vez más de ese colorido. La cortina de hierro y el contacto con Cuba y el bolero en los países como Yugoslavia y todos estos países habían dejado como una semilla de la música caribeña y de nuestra cultura. Cuando nosotros llegamos a finales de los 80, que ponemos la salsa en la lengua francesa, ¡trac!, hay un link. Sí, y que toca la fibra. La fibra de la gente y la industria del disco. Entonces pasamos las 100.000 copias rápidamente, pasamos el 1.000.000 de copias, y vamos en 1.200.000 y algo de mil de copias, evidentemente con la crisis disquera que hay. Afectado. Se mueve de otra manera. Claro, ahora ¿en qué anda? Ando buscando la luz. La luz. Sí, señor. Buscando la luz del universo que está en la música, que está en el arte, buscando mi luz y tratando de vivir desde esa luz, porque entendí que el arte y que la música, lo que yo llevaba a los europeos era un pedazo de nuestro amor, de nuestra luz, y yo andaba corriendo detrás de conquistas. Y embarcadito por ahí. Sí, yo andaba detrás de conquistas industriales. Negocios. Sí. Éxito, fama. Sí. Y ahora está en otro cuento. Sí. Pero con la música también. Claro, pues con la orquesta llegamos hace 2 días. Estábamos en Bélgica y estuvimos pues en Europa. Pero el mensaje es distinto. El mensaje es, hay unas naciones como la nuestra, con unos sueños inmensos, y llegamos a transmitirle ese sueño con la música. Usted ahora también está embarcado, Yuri, en ayudarle a su tierra, a Buenaventura, que lamentablemente con todo ese potencial, esa riqueza, una tierra maravillosa, fecunda, rica, de gente trabajadora, ese escenario de violencia, de muerte, de droga, de disputas, de grupos ilegales, ¿qué está haciendo por su tierra? Mire, las ballenas
vienen desde la Antártica a dar a luz. Empezaron a llegar junio, julio, se quedan hasta octubre. En Buenaventura. Somos quintos en biodiversidad en la escala planetaria, la región del Pacífico. Buenaventura es el primer municipio del mundo más rico en por hectárea en biodiversidad. Somos grandes. El Pacífico es inmenso. Tenemos un conflicto, pero esos indígenas en Veraz, esa nación amerindia del Pacífico y ese pueblo afro del Pacífico los invita del 13 al 17 de octubre a un gran festival de ballenas, de borojó, de chontaduro, y de música, de salsa, sí señor, y de jazz, que a usted le encanta el jazz. Sí, también me encanta el jazz. Pero sí, como señor. también le encanta el cine, que aprendió a conocer muy de cerca gracias a una persona muy especial en su vida también, ¿no? Sí, sí señor. Pude pues estar cerca de grandes cineastas, Luc Besson, Almodóvar. Fellini. Sí, pues amo a Fellini. Pero todo eso, gracias de pronto a la educación también de mi papá, que era un jesuita y que llegó a Buenaventura. ¿Usted es hijo de un cura? Hijo de un cura y una monja. ¿Y de una monja? ¿De qué comunidad? Sí, ella es de ahí de Palmira, no recuerdo la comunidad. ¿Y colgaron los hábitos? Sí, le pidieron al Papa Pablo VI el permiso y se fueron para Buenaventura y ya, y dentro de la casa era toda la cultura de los cantos gregorianos y pues todo el mundo del recogimiento. Y yo salía y era África, entonces salía de la puerta, era África, y entraba y era otra vez la música clásica. ¿Cuántos hermanos? Una hermana y yo. Una hermana. ¿Y la hermana qué hace? Es ama de casa. O sea, ¿no quiso seguir el sendero de ser monja? No. Para nada. No, para nada. Pero quizás de su padre heredó esa vena artística, esa sensibilidad por la música, porque usted es un hombre tremendamente sensible, yo de los personajes más sensibles que conozco. Sí. No me diga que se va a poner... No, ya no lloro tan fácil. Muy feliz de verlo. No sé, este momento sé que es una entrevista, pero al mismo tiempo muy feliz de verle, de haber crecido en la música, porque la música es Dios. La música es un canal con que Dios nos habla. Y por eso es tan importante escuchar buena música y recrearse con ella. Sensibilidad, porque mi infancia fue muy humilde, pero nosotros jugábamos con camarones, con culebras, con tortugas, con ranas. Entonces los juguetes eran vivos. Y el patio de la casa es un patio que es quinto en biodiversidad. Y la piscina de la casa, pues es la marea con los manglares atrás, y uno si quiere va nadando hasta China. Entonces, si le dan los brazos, o sea, una infancia muy bonita. Y eso, para mí, forma seres humanos, y por eso ese espacio es tan importante no perderlo por la guerra. Óigame, Yuri, el instrumento que a usted más le gusta para acompañar esa voz y ese sentimiento que tiene, ¿es el bongo? ¿O ya no? Sí, los tambores África, pero sigue siendo Dios. El armonizador, el director de orquesta, es el universo. Y yo me conecto con ese instrumento, que es el instrumento mayor, y nosotros lo ejecutamos con instrumentos que inventamos, porque el hombre inventó esos instrumentos. La trompeta es un invento del hombre, el piano, el cello, todos son instrumentos inventados por el hombre, y es lo que quiere recrear el sonido del universo. Cuando usted se ducha, que se tapa los oídos, que pone el chorro aquí, empieza a sentir todos esos sonidos que están dentro, la sangre corriendo por las venas, el corazón. Todos somos música y sonidos, todos venimos de la historia de la creación de Dios, del universo. Esa es la música. Nosotros lo que hacemos es tratar de reproducir eso. Qué bonito, qué bonito. ¿Le parece si nos despedimos con su música? Ah, bueno. En esta interpretación maravillosa de un artista colombiano, hay que decirlo de nuevo, de Buenaventura. Buenaventura, que necesita la paz, el concurso de todos, la alegría, por supuesto, y que tiene en Yuri Buenaventura
un exponente extraordinario, un hijo ejemplar, en todo el sentido de la palabra. Música, maestro. Muchas gracias. ¿Un bolero? ¿Un bolero? ¿Un bolero? Un bolero. Bueno. Solo rodando por el mundo, con un dolor profundo y sin poder llorar, solo hay la escarcha de los años, cubriendo como un baño mi angustia y mi pena. ¡Qué maravilla! Desde el corazón, muchas gracias, Yuri Buenaventura, y que Dios lo acompañe siempre. Amén, gracias. Participe entonces en nuestro programa enviando sus comentarios, preguntas y sugerencias a nuestro correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y haciendo parte de nuestros foros en caracoltv.com/entérate. Los espero la próxima semana.